Hola, vamos a iniciar la lección 1 de Gramática del Español. En este capítulo vamos a ver el género, el número y el artículo. El género se clasifica en dos, puede ser masculino o femenino. Tenemos que las palabras masculinas generalmente terminan en o, como el niño, el cielo, el pueblo, el loco, el asunto. Terminan en or, como el amor, el dolor, el color, el ascensor, el motor. Y terminan en L, como el papel, el cóctel, el árbol, el mantel, el anaquel. Tenemos excepciones. Por ejemplo, la palabra foto termina en O, pero es femenina, la foto. Y así tenemos la moto, la disco, la mano. La palabra flor termina en or, pero es femenina, la flor. Y palabras como cárcel, miel y piel, aunque terminan en L, también son femeninas. Decimos la cárcel, la piel y la miel. En el grupo de las palabras femeninas, tenemos que generalmente terminan en A, como la señora, la puerta, la casa, la pobreza, la siesta. Terminan en D, como la verdad, la ciudad, la universidad, la sed, la pared. Terminan en sion, con C, la educación, la canción, la acción, la estación. Y terminan en sion, con S, la prisión, la televisión, la diversión, la decisión. Excepciones de estas reglas son el clima, el día, el diploma, el idioma, el fantasma, el mapa, el poema, el planeta, el problema, el sistema, el sofá, el tema, el césped y el ataúd. Ahora pasamos al número. El número significa que las palabras pueden ser singulares o plurales. Es decir, singular si hablamos de un solo objeto o plurales cuando hablamos de dos o más. Con respecto al plural, tenemos 4 reglas de la formación del plural en español, que son bastante sencillas en relación a otros idiomas. La primera regla es de que si la palabra termina en vocal, aumentamos S. Por ejemplo, libro, libros, mesa, mesas, café, cafés. Segunda regla, si la palabra termina en vocales como I y U acentuadas con la tilde, entonces podemos aumentar ES o simplemente la S. Por ejemplo, ají, ajís o ajíes. Bambú, bambúes o bambús. Tercera regla, si la palabra termina en consonante, aumentamos ES. Por ejemplo, color, colores. Avión, aviones. Papel, papeles. Si la palabra termina en Z, aumentaremos ES, pero antes vamos a cambiar la Z por la letra C. Por ejemplo, pez, peces, voz, voces. El artículo puede ser definido o indefinido. También se llama determinado o indeterminado, pero significan lo mismo. El artículo definido acompaña a un sustantivo conocido por el hablante y el interlocutor. Recordemos que el sustantivo se refiere a personas, animales o cosas. Los artículos definidos van a ser el, la, los, las. Estamos incluyendo ya singulares y plurales. El artículo indefinido acompaña a un sustantivo no determinado o desconocido en la conversación. Y estos son un, una en singular, unos, unas en plural. Recordemos que en español es importante poner en práctica la concordancia de género y número. Recordemos, género es masculino o femenino y número singular o plural. Y esto se va a dar entre el artículo, el sustantivo y el adjetivo. Entonces, por ejemplo, la palabra libro es una palabra masculina
y está en singular. Por lo tanto, el artículo debe ser de las mismas características, un libro. Y el adjetivo que lo acompaña, grueso, entonces podemos notar que las tres palabras concuerdan en el mismo género, las tres palabras están en masculino y las tres palabras están en singular. Las montañas altas. Aquí tenemos un caso de tres palabras que están concordadas en femenino y en plural. Finalizamos esta presentación con tres notas sobre los artículos. La primera nota nos dice que los sustantivos femeninos singulares que empiezan con A tónica, es decir, es una A que va al principio de la palabra y es la que lleva la mayor fuerza de voz, aunque no tenga tilde, se acentúa más dentro de la palabra. Este tipo de sustantivos van a llevar artículo masculino. Por ejemplo, la palabra aula. Yo no digo aula, sino aula. Entonces me doy cuenta que es la primera sílaba que comienza con A, au, la que lleva la mayor fuerza de voz. Aunque aula es femenino, vamos a acompañarla con el artículo en masculino, el aula. Lo mismo va a pasar también con los indefinidos, un aula, ¿ok? Agua, lo mismo. Sabemos que la primera A es tónica. ¿Por qué? Porque nosotros no decimos agua, sino agua. La primera A es la que lleva la mayor fuerza de voz. Por eso yo no voy a decir la agua, sino el agua. Ahora, el adjetivo que acompaña a estas palabras sí debe ir en femenino. Vamos a suponer el agua pura. Aunque mi artículo está en masculino, por el hecho de que la palabra agua tiene la primera A tónica, el adjetivo que le sigue tiene que ser normalmente femenino. Otros ejemplos, el alma, el arma, el ave, el habla, el hambre. Nota número 2. Los sustantivos que terminan en ista aceptan artículo tanto masculino como femenino, dependiendo del género que lleve este sustantivo. Por ejemplo, comunista. Nosotros podemos tener tanto un hombre comunista como una mujer comunista. Entonces, podemos decir el comunista o la comunista. Periodista es una profesión y puede referirse tanto a un hombre periodista como a una mujer periodista. Por eso decimos el periodista o la periodista. Y así, el turista o la turista, el economista, la economista, el deportista o la deportista. Nota 3. Las palabras que terminan en E y que pueden ser masculinas o femeninas. ¿Sí? Habíamos visto en las primeras reglas que normalmente los masculinos terminaban en O, en OR y en L, y que los femeninos terminaban en A, en D y en ción. Bueno, hay palabras en español que terminan en E y el género va a cambiar. Por eso tenemos que aprender estas palabras de forma individual. Aquí hay algunos ejemplos. El paquete, la leche, el elefante, la calle, el coche, la noche, el bosque, la carne, la gente. Eso es todo. Próximamente nos vemos en el capítulo 2. Gracias.